Daros la bienvenida a todos y a todas a este seminario por una FP a la transición ecosocial del siglo XXI que se da dentro de los encuentros que están organizando los lunes al Zoom, el sectorial de economía. Y como os podéis imaginar, la formación profesional es un elemento fundamental tanto por la actualidad, ¿no?, de respuesta educativa a los jóvenes que hemos conocido este verano, pero no solo este verano, sino que ya lleva acumulando pues una falta de ofertas, sino como una piedra angular y fundamental a la hora de pensar el Madrid que queremos, pensar la región que queremos y cómo nuestra formación profesional da respuesta a esa formación profesional y a esa región que queremos en el futuro. Y para ello nos hemos acompañado hoy de tres personas que conocen muy bien el mundo de la formación profesional, que trabajan, viven, respiran formación profesional y que les hemos pedido que nos acompañen para que nos cuenten un poco cómo es esa transición a una formación profesional ecosocial y cómo dibujamos el futuro en estos términos de la mano de la formación profesional. De momento solo tengo aquí a Luis, así que le doy la bienvenida a él. Luis es director de la FP de Porta Bonita y además es vicepresidente de ADIMAT, que es la Asociación de Directores de Madrid. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Pues un placer compartir este ratito de conversación sobre la formación profesional, que está bien que también la formación profesional pueda ocupar estos debates y estos lunes. Como tú decías, yo creo que es un elemento clave para varios aspectos que luego hablaremos, así que un placer estar aquí. Muy bien, Luis. Bueno, luego vamos a tener, no sé si se ha conectado, no, creo que todavía ni Raúl ni Silvia. Bueno, Raúl es director del Instituto de FP de Leonardo da Vinci y Silvia es coordinadora de FP del Centro Hipatia de la FUGEM. Y creo que los tres representan o nos pueden dar una visión pues, importante sobre cómo está la situación de la formación profesional y cómo abordamos esa transición desde los diferentes ámbitos que tenemos por delante. Como tenemos a Luis, si te parece, Luis, la dinámica va a ser un poco, te la han contado, pero se la cuento a quienes nos están escuchando. Van a intervenir los ponentes unos 15 minutos, 10-15 minutos, contándonos un poco su planteamiento de cara a este lunes al Zoom, de cara a formación profesional. Luego un pequeño ratillo, ojalá lleguen Silvia y Raúl a poder escucharte, Luis, para poder debatir un poco y que tengamos algunas réplicas y luego abriríamos el turno de preguntas por parte del público y terminaríamos con unas pequeñas intervenciones. Así que no me entretengo más porque vamos con un poquito de retraso. Si te parece, Luis, pues te damos la palabra para que tú nos cuentes. Bueno, un poco la idea era hacer como una foto de la situación en la que se encuentra ahora mismo la formación profesional, especialmente en general, porque no olvidemos que bueno, pues hay un marco normativo que viene del Estado y que influye muchísimo en la propia desarrollo de la formación profesional en las distintas comunidades autónomas y, por supuesto, en nuestra comunidad autónoma, en la Comunidad de Madrid. Y luego hay un elemento que es un poco el desarrollo de la formación profesional en la Comunidad de Madrid y hacer un poco esa aproximación y ver un poco cuáles son los retos y cuáles son los temas que quedarían pendientes para mejorar la formación profesional. En primer lugar, bueno, pues deciros que lo que aporto es mi visión procedente de dos ámbitos fundamentalmente, o si queréis de tres. Uno, bueno, pues desde hace unos cuantos años soy director del IES Puerta Bonita, que es un centro específico de formación profesional en Madrid con dos familias profesionales, que es Imagen y Sonido y Artes Gráficas, pero también comparto distintas redes, tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid, donde pues en este caso estamos hablando de ADIMAD, que es la Asociación de Directores de Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid, pero fundamentalmente mi tarea, efectivamente soy director de un instituto público, pero lo soy de formación profesional y por tanto de alguna manera soy vicepresidente de la asociación, pero para la formación profesional y por tanto ahí pues también hay una red de directores o de equipos directivos que están, digamos, trabajando en la formación profesional y tenemos una visión un poco por esa red de directores de centros de formación profesional o de oferta de formación profesional.
Y también participa mi centro en una asociación de centros a nivel de todo el Estado, que es la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa, y también compartimos un poco en qué situación se encuentran los distintos centros de formación profesional. Por tanto, un poco esa es la experiencia que tengo. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en una situación en la que a nivel general y a nivel del Estado creo que hemos ido mejorando en todos los datos de formación profesional. Es decir, hemos pasado de una situación compleja hace 10, 15 años, donde teníamos aproximadamente unos 400.000 alumnos de formación profesional matriculados, un poquito más, y hoy en día estamos rondando el 1.000.000 de matrículas. ¿Y esto qué significa en porcentaje? Pues significa que aún nos encontramos un poco lejos del porcentaje que necesitamos. Es decir, aún hay muchos más estudiantes y familias que están eligiendo la opción de la vía académica, vamos a decir, del bachillerato y los estudios académicos con respecto a la formación profesional. Es verdad que esa tendencia está cambiando y hay muchísimos factores que han hecho que eso vaya cambiando, pero aún ese proceso que se viene haciendo desde hace 10 o 15 años, de alguna manera no se ha normalizado con respecto a los países de nuestro entorno, especialmente a los países a los que queremos parecernos en los ámbitos social, económico, etcétera, etcétera, como son los países nórdicos, incluso los países de Centro Europa, ¿no? Ahí aún tenemos un amplio margen de mejora. De hecho, en el plan de modernización del gobierno central se ha propuesto el que, bueno, en este plan de 4 años pasemos a tener de los 900 cuando se inició el plan, pasar a tener 1.200.000 y bueno, creo que eso se va a cumplir, aunque tenemos algunos problemas. Y es que, bueno, pues la realidad es que nos hemos encontrado distintas comunidades autónomas donde este verano, pero no solamente así este verano, en los últimos años, a la altísima demanda planteada por parte de la ciudadanía, la respuesta es que no hay plazas suficientes sostenidas con fondos públicos. Y eso es un problema importante, porque evidentemente si estamos comunicando, estamos orientando, estamos activando esta vía de la formación profesional, luego se encuentran estos estudiantes sin la posibilidad de hacer la formación profesional, pues nos encontramos con una especie de disonancia importante que vamos a tener que asumir. Es verdad que a veces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de que entre grado medio y grado superior rebasarán los 25.000 alumnos, 30.000 alumnos los que no han podido tener plaza en el ámbito, en la oferta sostenida con fondos públicos, tanto del ámbito de la pública como de la concertada. Pero a veces las autoridades o los que están al cargo de esa oferta nos dicen que, bueno, que sí que han quedado plazas vacantes, pero que lo que se ha demandado es digamos, ciclos que no están suficientemente ofertados. Y nos dicen, bueno, es que hay plazas vacantes en ciclos que tienen alta tasa de empleabilidad o de inserción laboral y no están llegando ahí. Y sin embargo, los alumnos, las alumnas están pidiendo otras cosas, ¿no? Es decir, se están equivocando los estudiantes. Efectivamente, quedan vacantes y algunas de ellas de alta empleabilidad. Pero es interesante, esto ocurre no solamente en Madrid, es verdad, ocurre en Cataluña, ha ocurrido en alguna comunidad autónoma, es decir, que no hay un cruce perfecto entre la demanda de los estudiantes o de sus familias cuando son menores y de la oferta que se está haciendo. Obviamente, sería un milagro que se produciera ese corte de manera mágica, ¿no? Pero evidentemente hay un elemento que creo que es una asignatura pendiente en todas las comunidades autónomas y evidentemente en nuestra comunidad autónoma, por supuesto, que es que tenemos que incrementar el nivel de información de orientación que se está dando a los futuros estudiantes de formación profesional. Y ahí, evidentemente, podemos achacar un primer elemento a que es un sistema de orientación poco integrado. Es decir, tendríamos que cruzar datos que vienen procedentes de empleo, tendríamos que hacer una orientación más activa, tendríamos que intentar acercar de alguna manera las profesiones ligadas a la formación profesional, tendríamos que acercarlas más, no solamente en los centros, sino en las empresas, pero actualmente la orientación es muy fragmentaria. ¿Quién se encarga de la orientación? Aparte de algunos recursos espurios que están repartidos por ahí, páginas web, algunos observatorios, etcétera, etcétera. Pues digamos que la parte
más importante de la orientación la están haciendo, por un lado, las propias familias, y evidentemente aquí tienen ventaja las familias que tienen recursos académicos y de información propios, es decir, que se van a preocupar por buscar, por ver efectivamente qué es lo que desea su hijo o su hija, cuáles son sus actitudes y capacidades, dónde encajaría mejor, qué es lo que desean para el futuro pues de ese chico, de esa chica. Y por otro lado tendríamos la profesional, es decir, la que, por ejemplo, las familias se encuentran en los propios centros tanto de primaria como de secundaria. Y aquí, evidentemente, hay un déficit profundo de ayuda a la orientación en los centros de primaria y secundaria. Es decir, centros con un solo orientador o con un par de orientadores para 1.200 y 1.300 alumnos. Es decir, es imposible que a la propia orientación psicopedagógica que se le va a dar o que se le debería dar a los alumnos, muchos de ellos con problemas de aprendizaje o con otras carencias o con otros déficits que tienen que cubrir, y por el otro lado la orientación profesional, que muchas veces solo se hace al final de etapa. Es decir, solo se hace al final de la primaria, solo se hace al final de la secundaria, solo se hace al final del bachillerato, como si durante todo ese tiempo no hubiera que nutrir de alguna manera la información y la orientación. Y muchas veces una orientación que es compleja, entendemos que es compleja y que no es achacable a los orientadores. Yo creo que son héroes auténticos los orientadores en los centros, especialmente en los centros públicos, que, como decía, a veces cuentan con una ratio de un orientador para 800 o 900 alumnos, sino que además la formación profesional y los distintos ciclos, los títulos, la variedad que hay es complejísima. Incluso la gente que estamos trabajando en formación profesional a veces desconocemos en profundidad, aunque sea tener un poco de información de qué se componen esos otros títulos, de cuáles van a ser las prácticas, de lo que van a hacer, de cuál es su inserción, es decir, que es un tema complejo y por tanto necesitamos mucho reforzar esta parte, ¿no? Esto me parece fundamental. Por otro lado, yo creo que es importante como reto pues que haya una inversión sostenida. Es decir, la inversión en educación de la Comunidad de Madrid está a la cola cuando hacemos la mayoría de los rankings, ya lo sabemos, y no lo decimos particularmente ninguno de nosotros uno a uno, sino que son datos que se aportan desde el Ministerio de Educación, cuando se conjuntan todos ellos, del Consejo Escolar. Es decir, tenemos una carencia potente de inversión en educación y obviamente en formación profesional. De hecho, en formación profesional, puesto que ha venido arrastrando unos déficits desde hace años y puesto que, y yo creo que es aspecto importante, la formación profesional es cara, es decir, equipar a los centros para que se puedan desarrollar las prácticas tal y como marcan los propios reales decretos de los títulos, y no podemos quitar nunca del foco ahí, que además se compadecen con lo que son las necesidades productivas del sector. Es decir, los títulos tienen que ver con cuáles son los resultados de aprendizaje que queremos al final y, por tanto, tienen que relacionarse directamente con lo que son las prácticas de los alumnos y, posteriormente, con lo que va a ser su inserción laboral, ¿no? Entonces, estamos hablando del reto que tienen los centros, todos los centros, para estar al día en flujos de trabajo, en herramientas, en maquinaria, en software. Y es verdad que se ha ido mejorando también a nivel general, no podía ser de otra manera, este país no es el mismo que hace 30 años o que hace 20 años, ¿no? Y aún así tenemos la sensación desde los centros que vamos siempre con la lengua afuera y que vamos 4, 5 o 6 años por detrás de las necesidades que nos dicen el sector, ¿no? Y evidentemente necesitamos más plazas, independientemente de esa falta de concordancia entre lo que piden los futuros estudiantes y las plazas que ofertamos con fondos públicos en comunidades como la Comunidad de Madrid, y los datos nos los dicen todos los años, los datos de preinscripción y de matrícula, necesitamos más. Y claro, crear una plaza de formación profesional es muchísimo más complejo que crear una plaza de primaria o secundaria, porque al espacio físico propio de crear una plaza le tendríamos que sumar el hecho de que necesitamos todas esas herramientas de las que estábamos hablando, laboratorios, talleres, etcétera, etcétera. Allí donde se tiene un taller, ampliar la oferta por la tarde es más o menos fácil, pero si queremos hacer una línea 3 se empieza a hacer muy complejo, ¿no?
no es solamente por tanto espacio, sino que son las herramientas. Y segundo elemento es que necesitamos profesores y nos hemos encontrado en los últimos años que para aquellas familias profesionales donde precisamente tenemos alta inserción laboral, y estoy pensando en las ramas sanitarias, estoy pensando en logística, estoy pensando en mantenimiento, estoy pensando en informática y en algunas otras, puesto que hay una altísima demanda por parte del sector productivo, eso repercute también en los propios profesionales que se podrían dedicar a ser profesores. Es decir, un ingeniero industrial, un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero informático, un graduado en informática, etcétera, etcétera, en matemáticas, etcétera, etcétera, que tendrían el perfil para poder estar en el cuerpo de profesores de secundaria o profesores técnicos de formación profesional. No podemos competir con el propio mercado laboral general. ¿Y qué nos está pasando? Pues que las listas de espera y las listas de las que se nutre para cubrir las plazas de interinos, etcétera, etcétera, nos encontramos que a principio de curso están agotadas y que tardamos semanas, incluso meses, en cubrir esas plazas y las cubrimos como podemos. Es decir, que evidentemente hay que hacer un esfuerzo en captar talento de esos perfiles tan difíciles de cubrir porque los necesitamos para que sean profesores e incluso fórmulas que nos permita que de manera temporal o de manera parcial, con la figura del profesor especialista u otras figuras, podamos cubrir eso, porque si no nos encontramos con meses, semanas de horas perdidas e incluso de profesores que podrían llegar desde ramas afines pero que no cumplen el perfil necesario y es complejo. Por tanto, y voy resumiendo, tenemos los tres retos, ¿no? El reto de la orientación, el reto de las plazas, que es complejo porque materialmente es complejo y por tanto probablemente tengamos que tener más centros. O sea, imaginad que estamos hablando de tener realmente un 50% más de plazas en toda España. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos hacer los mismos centros, tenemos que construir más centros también o tenemos que ampliar los centros para poder, aunque solo hablemos desde el punto de vista del edificio, acoger esos nuevos laboratorios, etcétera, etcétera, y luego equiparlos, obviamente. Luego supongo que nos dará tiempo a hablar de más cosas, ¿no? Pero otra cosa muy preocupante es lo que tiene que ver con la gratuidad de las enseñanzas de formación profesional. En Madrid y en Cataluña son las dos únicas comunidades autónomas donde en el grado superior ya se cobra matrícula. Es decir, FP básica y grado medio es gratuito. La matrícula de formación profesional de grado superior es de 400 euros. Y alguien me podrá decir que es una matrícula barata. Bueno, depende de para quién. A mí me consta, porque lo vivo en mi centro, que cuando llega porque se puede fraccionar en dos pagos, 200 euros al inicio de la matrícula y 200 euros allá por el mes de diciembre. Bueno, pues son auténticos dramas lo que ocurre en muchísimos centros, me consta, en el mío también, de alumnas que cuando llega el segundo pago, esos 200 euros, nos piden a ver si puede ser en enero, para cuando cobren el sueldo de enero, en fin, que es complejo a veces. Y no entendemos tampoco por qué esta discriminación para los ciudadanos, en este caso de la Comunidad de Madrid. O sea, un ciudadano de Toledo o de Albacete o de Murcia o de Sevilla o de Santiago de Compostela paga 0 euros cuando se trata de hablar de la matrícula. En Madrid estamos pagando 400 euros. Y eso hace, puesto que además a eso se le suma la ausencia de todas las plazas deseadas, pues que tengan que pagar una matrícula, ya no las 400 del grado superior, sino en muchos casos grado medio, alumnas que se han quedado sin plaza sostenida con fondos públicos, tengan que ir al sector privado y ahí estamos hablando de matrículas de 2.500, de 3.000, de 4.500, que en muchos casos no llega ni la beca de la que tiene la Comunidad de Madrid, que son 18 millones de euros en el caso del grado superior, y de 0 en el caso, o sea, tienen que ir a las becas ordinarias del Ministerio de Educación en el caso del grado medio. Es decir, aquí tenemos un asunto. Y termino.
Termina así que Ya veo que está por te venía a aquí. decir que te queda sin tiempo. Sí, porque está por aquí, ya veo que está por aquí además Raúl. Raúl, sí. El hecho de que creo que tenemos que reivindicar que la formación para el empleo, la formación profesional para el empleo, sea la del sistema educativo, porque también es para el empleo, como la formación para la gente que está en situación de paro o la formación continua, puesto que va a incidir directamente en la búsqueda de un empleo, es que irremediablemente tiene que ser gratuita. Ya sé que las distintas leyes de educación dicen que la enseñanza obligatoria o hasta el nivel de la enseñanza obligatoria tiene que ser gratuita. Yo diría más, porque ya no estamos en 1980 ni en 1990. Y por eso digo, toda formación profesional tendría que ser suficiente y gratuita, porque si no estamos conculcando el derecho de la gente a acceder al trabajo. Y a mí me parece que la formación profesional que garantiza eso debería ser gratuita y suficiente. Y ahora mismo eso no está pasando. Y ya termino con esta primera parte, que he tocado algunos temas, pero bueno, se nos quedan algunos en el tintero. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que has tocado temas muy, muy interesantes. Me he guardado aquí algunas preguntas para luego. Creo que Raúl has podido seguir, por lo menos en audio, parte de la intervención de Luis, pero hablaba de reforzar el modelo de orientación, de una inversión sostenible en el tiempo, más plazas, más profesores, y ahora hablábamos de gratuidad. Y ahora te voy a dar a ti la palabra, que te he presentado antes, no estabas, Raúl Sanz, que es director del Instituto de FP de Leonardo da Vinci. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te doy la palabra para que también nos puedas contar un poco, bueno, pues el enfoque que tienes desde esta posición tan interesante que es ser director de un centro de formación profesional y en el contexto en el que estamos planteando este debate. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo quería ver otro aspecto no menos importante que el que ha destacado Luis, de la parte de, sobre todo, de acceso y demás a la enseñanza y en todas sus variantes. Y quería, pues, hablar ya desde dentro de un centro de qué cosas o qué temas o qué proyectos nos preocupan más o nos interesa que se desarrollen, ¿no? Y uno de los que más me interesan a mí en estos momentos, que no es nuevo, pero quizá en Madrid lo sea un poco, es el trabajo por proyectos. Me refiero nuevo desde el punto de vista de la administración. En los centros sé que se trabaja en muchos de ellos de esta manera, ¿no? El trabajo por proyectos dentro de la formación profesional tiene un interés muy elevado, dado que es una forma de trabajar los temas educativos, los temas de cada uno de los ciclos formativos, de los distintos módulos, desde un punto de vista de trabajo colaborativo. Este modelo que ya se está impartiendo a nivel particular en muchos centros de la comunidad por el propio interés de los profesores, ya se viene desarrollando en el País Vasco, por ejemplo, desde el curso 13-14, que empezaron a introducirlo allí. Allí lo llaman ETASI, que es un acrónimo que indica que se quiere decir ciclos de alto rendimiento, traducido al español. Y allí lo que se ha introducido desde la propia administración. Es decir, que la propia administración empezó haciendo un proyecto piloto en unos pocos centros que ha ido extendiendo a centros públicos concertados y privados. Es decir, es un sistema o es un método, o es un método, diríamos, de formación que viene desde la administración y obliga a todos los centros a utilizarlo. El trabajo por proyectos pues implica que en un aula pueden estarse impartiendo clase con 3 profesores a la vez, 2 o 3, de distintos módulos simultáneamente, en grupos de alumnos que van elaborando ellos sus estrategias a partir de unos retos o proyectos que el profesor les marca. Y estos proyectos, estos retos, pueden abarcar a lo mejor un trimestre, ¿no? Entonces lo diseñan de forma que puedan utilizarlo a partir de
de 2 o 3 profesores de distintos módulos y los alumnos van generando sus preguntas, sus dudas, los profesores van colaborando con ellos en aclararlo y ellos van autoaprendiendo, ¿no? Este tipo de formación, claro, requiere un formato de profesorado muy peculiar. Con un profesor solamente no se podría hacer. Subir esto, elevarlo a 2 o 3 profesores al mismo tiempo implica una planificación y un cupo superior al que ahora mismo tenemos. Pero este método que se está utilizando en muchas comunidades, creemos que es el ideal para trabajar. Desde luego allí en el País Vasco los alumnos no quieren trabajar con otro método una vez que lo conocen. Los profesores reconocen que es un método que les implica más trabajo, pero tampoco querrían volver, los que han probado este método, tampoco querrían volver al método tradicional. Es un método de aprendizaje colaborativo en el que los alumnos están aprendiendo situaciones reales, generando sus propias respuestas y bueno, pues al final el aprendizaje es más intuitivo y más rápido. Nosotros desde los centros lo que intentamos, en mayor o menor medida también, para intentar aproximarnos a este modelo, es crear espacios que no parezcan aulas. Es decir, nuestros espacios intentan ser, pues en el caso de Luis, por ejemplo, pues un estudio real, no es un aula con mesas y sillas, sino que es un estudio en el que se imparte docencia, se imparte clases. Nosotros pues tenemos especialidades, por ejemplo, en atención a la dependencia, pues hemos creado un centro asistencial simulado, con camas de hospital, con grúas de hospital, de tal manera que los alumnos pueden trabajar como si fuera un espacio real. Tenemos salas de hospital para el ciclo de auxiliar de enfermería. Tenemos en administración unas aulas que parecen empresas, que parecen pequeñas oficinas o grandes oficinas, o en informática también, ¿no? Todo esto, pues claro, requiere una inversión, requiere una dotación económica y nosotros ahora mismo no podemos quedar solamente en dar clases en estos espacios nuevos que parecen empresas con un profesor, porque el cupo no da para más. No se contempla este modelo y igual se podría intentar hacerlo con profesores del centro, pero es muy complejo y muy escaso el cupo que tenemos cada año. El hecho de que este método, este modelo de trabajo es interesante, lo demuestra en nuestro centro en concreto, el que antes de la pandemia íbamos a iniciar ya un poco a gran escala, implicando a la mayor parte de los profesores, y asistieron a un par de reuniones que tuvimos alrededor del 85%. Profesores que estaban interesados en conocer el sistema y otros que ya lo conocían y querían compartirlo con sus compañeros. Esta es mi visión en este tema del trabajo por proyectos, que creemos que habría que fomentar desde la Comunidad de Madrid, porque es un modelo atractivo, es un modelo que es novedoso, se sale de la norma del aula convencional. Incluso nosotros aquí empezamos con un aula de emprendimiento que ya existe en muchos de los centros de la Comunidad de Madrid, que es un aula que llaman de 360 grados porque no hay mesas que miran hacia la pizarra, sino que hay mesas modulares que se unen, se separan para hacer bloques para 4 alumnos, para 2 alumnos, para 5 alumnos, de forma que puedan debatir. El profesor se puede mover por el aula y a lo mejor pues tiene una pizarra, tiene un proyector con una pantalla. En el extremo opuesto de la habitación tiene una pizarra blanca donde escribe y va tomando anotaciones. Es decir, que es una aula muy dinámica y que hace que los alumnos quieran estar en este tipo de aulas, incluso para las clases normales, que no sean clases de tipo práctico, ¿no? Quería comentar también otro tema, que es
los proyectos en los que trabajamos en los centros, unos más, otros menos, proyectos de innovación, proyectos que llevamos ya varios años trabajando con ellos, unos que ahora ya ofrece la propia administración. Por ejemplo, este año tenemos como proyectos el aula de emprendimiento, tenemos la internacionalización, léase Erasmus, o tenemos el medio ambiente. Estos proyectos, aparte de los que puede ya tener el centro, tenemos el problema de que para abordarlos solamente disponemos de las horas complementarias. Este año el único cargo que va a existir como tal, que va a recibir una remuneración, una pequeña remuneración, es el de emprendimiento, el coordinador de emprendimiento, pero los otros dos, el de internacionalización o el de medio ambiente, pues no tienen más que horas complementarias. ¿Y quién quiere en las horas complementarias hacer un proyecto si puede no hacerlo por el mismo precio, no dedicándose a otras tareas? Pues hay que tener vocación, hay que tener ganas de trabajar. Y solo con eso pues no podemos vivir. Una conversación que tuvimos previa a esta reunión, pues hablando con Luis y con Daniel, comentábamos que por qué, si Madrid es una de las dos comunidades que todavía no ha reducido el número de horas de los profesores después de la crisis económica de las 20-21 a las 18, como tiene la mayoría de las comunidades, ¿por qué no aprovechamos y esas horas lectivas las pasamos a horas de dedicación a este tipo de proyectos? Eso, claro, implicaría un incremento del cupo, porque estas horas lectivas se reducirían de las horas que dedicamos a docencia y se dedicarían a preparar, a trabajar, a coordinar realmente estos proyectos con un aliciente más para los profesores que no el mero de horas complementarias, como quitando la importancia a estos proyectos. Cuando tienen mucha importancia, por ejemplo, Erasmus, hay la mayoría de los países que hemos visitado muchas veces con otros directores aquí de institutos, hemos visto que el valor que le dan en estos otros países es muy importante. Hay países en los que los coordinadores Erasmus se dedican en exclusiva al programa Erasmus y manejan pues, muchas movilidades. Nosotros nos tenemos que limitar a un número pequeño de movilidades porque no tenemos cómo gestionarlas. Tenemos que dedicarnos a conseguir pues, contactos, mover todo el papeleo que requiere, que nos pide la comunidad, que nos pide Erasmus, en la gestión, en la preparación, en la elaboración y luego en la justificación, y no damos abasto con tanta gestión y apenas pues eso, horas complementarias que como mucho pues podemos agradecerles facilitándoles que tengan una movilidad ellos también. Esos serían mis dos temas para aportar. Muchas gracias, Raúl. Pues también súper interesante porque complementan mucho también lo que comentaba antes Luis, ¿no? Sobre tanto la parte de horas complementarias, de cómo poder llevar a cabo, sobre todo cómo llevar a cabo proyectos en los que están inmersos los centros educativos y cómo facilitar eso sin que los profesores tengan que cargarse a las espaldas muchísimas horas. Un segundo, hijo mío, baja eso. Estoy aquí en la conciliación, disculpadme. Baja. Vale, pues bájalo un poco. Disculpadme. Y luego muy interesante todo el planteamiento de trabajar por proyectos que nos has contado, tanto la experiencia de Euskadi como la experiencia que estáis poniendo en marcha. Luego entramos en preguntas y entramos un poquito más a fondo. Te agradezco mucho la propuesta y lo que nos has estado contando. Y le doy paso a Silvia, que nos ha costado muchísimo que entrase, pero bienvenida también, Silvia. Silvia, aunque te he presentado antes, no estabas, te vuelvo a presentar. Silvia Jiménez, que es coordinadora de FP del Centro Hipatia, cuando yo estudiaba era la FUGEM, ahora creo que es la FUEM. Sí. Bueno, pues la FUEM. Bienvenida, nos está contando Luis algunas de las claves en
en formación profesional. Ahora creo que has podido escuchar a Raúl casi toda la intervención y te damos paso a ti para que nos cuentes. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Sí, así un poco accidentada la entrada. Espero bueno, que os cuente, os voy a aportar cosas interesantes. Bueno, pues yo soy Silvia Jiménez y soy coordinadora de la Ciudad Educativa Municipal Hipatia de la formación profesional. La Ciudad Educativa Municipal Hipatia forma parte del proyecto FUGEN, como decía María, que es FUEN. Es un proyecto educativo laico en el que promovemos la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. Entendemos que estos elementos son centrales en la formación de nuestro alumnado y a eso lo llamamos o lo denominamos dar un enfoque ecosocial a la educación. Entonces, este enfoque, ¿cómo lo ponemos en práctica en todos los niveles, ¿no? Y, por supuesto, en formación profesional? Pues bueno, transformando el entorno, pues en los pasillos, los patios, con el huerto ecológico que tenemos, con alumnado delegado ecosocial. También intervenimos en actividades extraescolares, con el comedor ecológico y saludable que tenemos en el cole, y también en otras actividades ya más puntuales, de días específicos como el Día de la Mujer, el Día de la Paz, alumnado migrante y toda esa parte. Bueno, nosotros somos un centro que está en Rivas desde el 2010-2011, donde se dan todos los niveles, de infantil pasando por primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, y también tenemos formación profesional básica y grado medio. Dentro de la FP tenemos dos familias, que son las de informática y comunicaciones y hostelería y turismo. Y tanto en una familia como en otra tenemos tantos formación profesional básica como grado medio. ¿Y qué es lo que...? Bueno, también tenemos, perdonad que se me pasaba, tenemos un programa profesional de modalidad especial. Firmamos un convenio con la Fundación Síndrome de Down y este año tenemos por primera vez una formación profesional de modalidad especial en operaciones básicas de cocina también. Y estamos empezando a hacer trabajos ahí combinados. Sobre proyectos, que yo creo que es la parte así como más interesante que podemos contaros, pues un poco, bueno, es verdad que no es fácil en FP debido a la carga horaria de las asignaturas, de los contenidos que los podemos adaptar de una manera más fácil y los llevamos muy a la práctica, pues es más fácil hacer proyectos. Entonces, bueno, pues contaros, pues bueno, que nosotros como tenemos un cole tan grande, tantos niveles, hacemos, por ejemplo, en informática, proyectos en los que los alumnos hacen talleres a otros niveles, hacen talleres, pues, por ejemplo, de componentes de ordenadores, de seguridad informática, de buen uso de redes sociales, creación de juegos o de videojuegos con contenidos curriculares, y bajan a primaria a dar esos cursos de expertos a esas aulas, ¿no? Y ponen en práctica todo ese aprendizaje. En hostelería también tenemos un aula TEA, un aula con alumnos con trastorno de espectro autista, y también, bueno, pues nos es fácil hacer actividades y proyectos con ellos en las que puedan participar en cocina de una manera así más manipulativa. Para ellos es más fácil. Con los niños de infantil, también en momentos puntuales. Pero sí que me gustaría contaros y destacar la parte de APS, de proyectos de aprendizaje y servicio. Bueno, pues es una forma de trabajar que, si alguno no lo sabe, une el aprendizaje con un compromiso social. Es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Pues aprendemos en el aula desde diferentes asignaturas y culminamos ese aprendizaje realizando un servicio, asegurándonos siempre de que se produce cambio donde se realiza el servicio. Bueno, para todo esto empezamos ya hace años y nos ayuda y nos han estado ayudando la Red Española de Aprendizaje y Servicio. Y bueno, se empezaron haciendo cosas también en la ESO. Por ejemplo, los viajes de estudios están basados en aprendizaje y servicio, pues haciendo limpieza de playas, por ejemplo en Cantabria, o haciendo una repoblación de un bosque. Pero en concreto en formación profesional, en el viaje, pues vamos a nuestro viaje de FP, vamos al País Vasco y hacemos un servicio en una residencia de mayores en Portugalete, donde el alumnado de sistemas microinformáticos y redes pues hace unas charlas y talleres para enseñar a
a los mayores de la residencia pues, a usar el móvil, a gestionar la agenda, a mandar WhatsApp. Esto, claro, el tiempo de pandemia no lo hemos hecho, pero bueno, los cursos anteriores sí que lo hicimos y bueno, pues no nos acordábamos, decíamos, ojalá les hayamos servido a estas personas a poderse comunicar en esos momentos tan duros, ¿no?, que han vivido. Y en cocina y gastronomía también prepararon una charla de alimentación saludable y un taller de cocina. Dentro del centro también hacemos cosas de aprendizaje y servicio. Por ejemplo, tenemos un servicio técnico del alumnado de segundo de grado medio, en el que ofrece sus servicios a profesorado con incidencias tecnológicas. Pues tiene un problema con el ordenador, una pizarra digital que no funciona, un acceso a internet, y los alumnos pues, están organizados para poder hacer ese servicio a ese profesorado, incluso a compañeros, a alumnado. Pues un alumnado de cuarto tiene un ordenador estropeado y entonces les pide que se lo arreglen o se lo revisen o le actualicen o le instalen. Y en la familia de hostelería pues también tenemos 3 proyectos de aprendizaje y servicio. Uno es el Biopack, se llama Biopack para el alumnado, que son desayunos saludables que suponen un compromiso para mejorar los buenos hábitos de alimentación para el resto del alumnado. Los martes, miércoles y jueves se vende ese Biopack al alumnado de todo el edificio de secundaria, desde primero de la ESO hasta bachillerato, pasando por todos los niveles de FP, claro. Y para continuar un poco los desayunos saludables que tiene todo el colegio desde infantil. Y así evitar pues, que compren y consuman productos procesados, ¿no?, y tengan una alimentación pues, más... Y la verdad que es un éxito, o sea, están deseando que empiece los desayunos porque bueno, tenemos una acogida, la verdad que bastante grande. También lo compran los profes, o sea, también es para profesorado, ¿no?, pero bueno, los chicos... También tenemos una cafetería en la que el alumnado de formación profesional básica pone pues, en funcionamiento ese servicio para también alumnado y profesorado. Entonces realmente están haciendo prácticas reales en el día a día, ¿no? No es una clase de cómo hacer un servicio o cómo servir un café. Es que están sirviendo cafés y sirviendo desayunos a clientes reales, ¿no? Y también tenemos el restaurante Bitácora, que los viernes el alumnado de grado medio en cocina y el alumnado de FPB en sala ofrece un menú de degustación de temporada con una excelente materia prima donde intentamos que primen los productos ecológicos y de proximidad, abierto a todo el público. Entonces, bueno, realmente todos los módulos profesionales, toda la parte práctica la están haciendo con prácticas reales en el día a día. O sea, no, sí que van luego a la empresa a hacer prácticas en su periodo de prácticas, pero ya llevan haciendo esto en el cole desde o sea, la semana pasada empezaron a hacer ya estas tres cosas, ¿no? Es verdad que el primer mes, hasta que los que entran primero empiezan a coger los primeros, bueno, pues saben hacer las mínimas cosas para poder desarrollar esta tarea, empiezan con más dificultad, pero bueno, la verdad que bueno, es muy motivador, ¿no?, para ellos, ¿no?, porque el aula se convierte en otra cosa que más atractiva para ellos. Y bueno, así muy rápidamente os contaba eso. Luego, bueno, lo puedo comentar luego al final, pero pensando en las preocupaciones, si quieres lo comentamos No, aprovecha. Vale, pues así preocupaciones con, ¿no?, el futuro así de la FP, pues yo comentar que me imagino que los otros compañeros también, ¿no?, pues me imagino que les pasará. Pues en todos los años que llevamos con la FP, que bueno, pues yo estaba también en otro cole de la fundación que tenía ciclos formativos, también de grado superior, tenemos muchos problemas para encontrar empresas y empresas, sobre todo en informática, porque en hostelería nos es más fácil, pero no solo encontrarlas, sino que puedan desarrollar correctamente las tareas que tienen que hacer, ¿no? Esa parte es una preocupación grande. También, por otro lado, el que haya plazas suficientes. Todavía tenemos alumnado que quiere hacer un grado medio y que se queda sin poder hacer
el ciclo formativo que quiere, porque no hay plazas y al final acaba haciendo uno de segunda o tercera opción que no es lo que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues algunos lo acaban, otros lo dejan, bueno, pues, y la motivación no es la misma. Y una tercera preocupación es, claro, para nosotros, que al ser un concertado tenemos que contratar al profesorado, nos es muy difícil, cada vez más difícil, buscar profesorado muy especializado en los aspectos técnicos que necesitamos y que a la vez también tenga una buena formación en gestión de aula y conocimientos en diversidad de metodologías. Entonces, bueno, así un poco... Las claves. Esto es. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo creo que el mapa lo habéis dibujado perfectamente, ¿no? Algunos has coincidido, Silvia, con cuestiones que ha planteado también Luis, ¿no? Las claves de una primera de cómo llegamos a la formación profesional para reforzar y hacer una apuesta clara por la orientación, y luego tanto las claves de la formación profesional en inversión, en la necesidad de más plazas, en la necesidad de más profesorado técnico y cualificado para poder abordarlo, y también las empresas donde los alumnos y alumnas puedan hacer esas prácticas. Y luego nos habéis contado la experiencia, ¿no?, de cómo llevar a cabo esas clases o esa práctica de formación profesional desde las diferentes experiencias, tanto el trabajo por proyectos como el aprendizaje y servicios, la innovación, ¿no?, la participación de los centros en proyectos de innovación que permiten ampliar, digamos, y enriquecer la formación profesional más allá de lo que se ha conocido como tradicionalmente, y que busca ahora mismo dar respuesta también a esas necesidades. Yo creo que el mapa que nos habéis dibujado ha sido espectacular, y os agradezco el esfuerzo que habéis hecho a veces para concretar y poder dibujarlo entre los tres. Teníamos ahora un turno de réplicas y luego de preguntas. Os planteo, Luis, Raúl y Silvia, si no tenéis o si tenéis algún comentario como concreto a lo que han ido interviniendo el resto, os doy turno. Si no, a lo mejor abrimos el turno de preguntas, que creo que a lo mejor puede ser como más interesante que los que nos están escuchando os pregunten, y si hay alguna cosa que queráis matizar o comentar de lo que han dicho el resto, pues aprovecháis las preguntas para comentarlo, y así aprovechamos la media horita que nos queda para responder las dudas, que me imagino que serán muchas. Ahora, dicho esto, hay aquí un apartado que se llama preguntas y respuestas, y que no sé cómo funciona, Daniel, que no sé si los que están participando lo tienen también y ellos pueden escribir ahí las preguntas, o cómo se gestiona preguntas. ¿Alguien sabe cómo contestarme a esto? Blas o Daniel. Como no nos ha dado tiempo a hablarlo antes, tenemos dos opciones. A ver, Blas, tú nos dices. Gracias, María. Le paso el testigo a Blas si es que está disponible, porque yo no lo he gestionado nunca esto. Vale, dice Blas que tenemos dos opciones, o bien levantando la mano. Claro, que puede entrar directamente la gente, vale, como yo estoy ahora, ¿no? ¿Sabes? Pero no veo a nadie con la mano levantada. Teresa Gómez tiene una... Vale. Tengo aquí varias preguntas. Por ejemplo, os voy lanzando preguntas que me van llegando. Si queréis ir poniéndolas por el chat, creo que va a ser más fácil, y yo las voy trasladando, si os parece. La primera es de José Cope, que dice: ¿qué opiniones merece la formación profesional dual en un país como el nuestro, con tan pocas empresas medianas y grandes? Os dejo esta pregunta mientras van llegando el resto. Empiezo yo por contestar a José Copé, me parece que es el que hacía la pregunta. Sí. Yo creo que es complejo, vamos a partir por decir que es complejo. De hecho, la nueva ley de formación profesional lo que prevé es como un doble modelo o dos velocidades de formación profesional. Y a mí personalmente me parece bien. La primera, digamos, velocidad sería la llamada FP Dual General, que, digamos, sería como avanzar sobre el modelo de la formación en centros de trabajo. Es decir, actualmente, pues como un 20% de la formación la realizamos en empresas, y la ley prevé que al menos sea un 25%, es decir, aumentar un poquito más. Estamos hablando probablemente de que sean 100 horas. Lo más interesante, fijaros,
es que hasta ahora la formación en centro de trabajo la hacíamos al final y lo que prevé la ley es que quizás se pudiera hacer también en el primer curso. A mí me parece muy interesante, aunque en el anteproyecto de ley se preveía el que efectivamente fuese así, pero ahora deja un poco la vía abierta a que se haga algo al principio o al final o todo al final otra vez. Yo creo que sería interesante plantearnos el reto de que se pudiera hacer un poco el primer año, porque nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, que estamos en centro, sabemos que a los chicos y a las chicas cuando vuelven de las empresas les ha transformado. Quiero decir, el mundo real les ha transformado y podía ser una especie de acicate para aprovechar más si cabe el segundo curso. Sabemos que es un reto, es muy difícil. Ahora mismo hablaba nuestra compañera de la FUEN que incluso hoy en día es a veces difícil y complejo encontrar alumnos para la FDT, más si cabe cuando a lo mejor le quieres mandar un chico o una chica de primero para hacer solo 100 horas y luego las 360. Y es complejo. Y efectivamente creo que para ese tipo de formación profesional un poco más compleja o para perfiles de alumnos pues más complejos también, puesto que efectivamente las pequeñas empresas pues son 2 o 3 o 4 o 5 personas que lo hacen todos, que tienen que producir su producto y su servicio y además echarle una mano a un chico o una chica que llega. Eso es complejo, hay que ser realistas y hay que echarles una mano. Puede ser mediante incentivos fiscales o mediante una ayuda directa, pero a mí no me parece mal, sobre todo al principio cuando vayamos a rodar. Y cuando hablamos de la FP dual, digamos avanzada, que implica que las empresas van a colaborar en más del 35% de las horas y actualmente lo que tenemos es 17 modelos de FP dual, entre ellos el de Madrid, por ejemplo, que es un año sí y otro no. A mí no me gusta este modelo. Me parece que tiene que ser, digamos, con más intercambio entre los centros y las empresas, porque yo creo que se va de alguna manera aquilatando esa formación poco a poco, viendo lo que es la empresa y lo que es el centro. A mí me parece interesante siempre y cuando, uno, tal y como prevé el nuevo proyecto de ley, que no sea mano de obra barata, es decir, que se pague a los alumnos, que haya un contrato de formación profesional dual, que esté ligado al salario mínimo interprofesional y que efectivamente, sobre todo para aquellas empresas que necesitan preparar de una manera muy específica a los alumnos, me parece interesante. Es verdad que con las empresas pequeñas es más complejo. Por ejemplo, en el modelo suizo lo que se hace es como juntar unas cuantas empresas del sector articuladas probablemente por asociaciones o por cámaras de comercio y que el alumno vaya yendo de empresa en empresa. Eso es verdad que también tiene una complejidad y es que el formador en cada caso pues va a ser distinto, hay que darle coherencia a todo el sistema y además en las empresas pequeñas están trabajando y produciendo servicio y tienen que enseñar. Probablemente que a lo mejor el formador pudiera ser contratado como un profesor que vaya emigrando, vamos a decir, de cada empresa a cada empresa y de hecho sería alguien que les eche una mano. Es decir, hay varias fórmulas con las que se pudiera hacer, pero uno, el modelo en Europa a partir de hace 10 años la Unión Europea nos está marcando que la colaboración con la empresa tiene que ser más profunda. Sabemos que las empresas son necesarias para la formación profesional y sabemos, como decía José Copé, que tenemos esas microempresas, pero realmente volvemos a decir, ¿cómo les ayudamos a las empresas para que nos ayuden a nosotros? Que en el fondo es ayudar a los alumnos a crear mejores profesionales. Y tenemos que salvar las dos cosas, que no sean mano de obra barata y dos, de alguna manera, que haya una relación contractual y que realmente se dediquen a formar o la parte que tengan que formar, que la formen. Y eso es complejo, es un reto, pero si no nos planteamos los retos, no los vamos a poder resolver. Y quedarnos en un modelo único que sabemos que probablemente no dé respuesta hacia dónde vamos, pues yo creo que eso es, en fin, que es algo que tenemos ahí. La ley lo prevé, pero otra vez, si la ley tiene un desarrollo normativo adecuado y dos, si tiene los recursos adecuados, también para las empresas podrá funcionar. Si no, pues se quedará en agua de borrajas y perdonar que haga un poco de historia, como ya pasó en la ley de FP Industrial del año 55 que preveía la participación de las empresas y lo hicieron muy pocas porque solo lo hicieron las grandes, que crearon sus propios centros de formación. Y por supuesto la ley general del 70, que fue un fracaso en este sentido y en otros más,
Y yo creo que el avance que se produce en la LOCSE es que las empresas participan, lo que pasa es que solo participan en ese 25%. O sea que tenemos un reto ahí. A mí me parece interesante, creo que sí debería de hacerse y se podría hacer, pero necesitamos esos recursos y esos desarrollos normativos. Creo que está María sin activar el micrófono. Algo pasa. Es una cosa rarísima y no hacía más que abrir una ventana cuando intentaba activar el micrófono. Es un desastre. Raúl y Silvia, no sé si queréis vosotros añadir algo también en este área. O si no, pasamos al resto de preguntas, como vosotros queráis. Explica muy bien. Pues mira, nos pregunta Nuria de Paz, dice: las familias nos encontramos que tenemos más idea que los equipos de orientación de los centros de secundaria. ¿Cómo solucionar esto? ¿Se podría hacer formación específica a orientadores o mandar a los centros personal cualificado para dar esa formación? Esto es una de las cosas que ha abordado antes Luis. No sé qué experiencia, por ejemplo, en el caso de Silvia, ¿no? Que tenéis allí los diferentes niveles. Pues, por ejemplo, ¿cómo lo abordáis? ¿Qué experiencia tienes tú también, Raúl, en este tema? ¿Nos podéis contar? Sí, habla Silvia. Sí, bueno, a ver, nosotros como somos un cole muy grande con bastantes orientadores, sí que o sea, hay un plan, sobre todo en cuarto, en segundo bachillerato y en FP, para abordar un poco ¿no? la incorporación a otras nuevas familias, la incorporación a otros nuevos estudios. También nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Familias, donde se aborda trimestralmente un tema y sí que ha sido un tema recurrente para trabajar con las familias. Por las tardes ¿no? en unas conferencias y talleres que hemos hecho por la tarde. A pesar de eso también en Rivas tenemos en el ayuntamiento también nos ofrecen muchas actividades, bueno, se llama, ¿no? De todo tipo, de salud, de orientación, y también el alumnado, también tenemos la suerte de que podemos contar con esas actividades del ayuntamiento en las que dan formación, no a familias, pero sí que a alumnado. Entonces, bueno, es verdad que creo que en nuestro caso ahí tenemos suerte porque tenemos bastantes opciones, ¿no? Pero no, claro, no sé si en otros centros existen esas posibilidades. En formación profesional nosotros hemos tenido muchos años sin orientador, luego con medio orientador y este año por primera vez con un orientador a tiempo completo. Pero sí que nos encontramos que los orientadores son más de secundaria que de formación profesional. A nosotros lo que nos interesa es un orientador más completo y sobre todo que toque la parte de orientación profesional, que es la que algunos alumnos, como decía antes la compañera, que pues a lo mejor han tenido que elegir una especialidad que no es la que les gustaba, pero es la que les quedaba, un ciclo que les quedaba para matricularse, pues a lo mejor orientarle o hacerle ver la parte buena de ese ciclo si le puede gestionar de una manera que le sea más atractiva o si no derivarle a otro ciclo en un momento dado que haya elegido algo que es lo que quedaba y no por estar escolarizado, por decirlo de alguna manera. En la parte a lo mejor más de secundaria, pues tendremos una parte pequeña que sería por los centros que tenemos formación profesional básica o grado medio, que hay algunos alumnos todavía que son todavía menores de edad, pero fundamentalmente nos gustaría que los orientadores tuviesen preparación, por lo menos, no que carecieran de la parte de secundaria, pero sí que tuvieran un poco más de preparación en el tema de la orientación profesional. Yo, por añadir a lo que han dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, decir dos cosas. En los centros públicos, como mínimo, cuando hablamos de primaria y de secundaria, creo que no es suficiente el número de orientadores actual o la ratio de orientadores, es muy necesario. Es verdad que cuando se orienta hacia la vía académica y la universidad, ellos van a favor de corriente de las propias familias, de los valores culturales que tiene el país y, por tanto, de alguna manera es más fácil y es más difícil remar contracorriente. Y hasta ahora contracorriente era, por lo menos, facilitarles la información y la orientación de lo que está pasando en los centros de formación profesional.
Voy a decir algunas posibilidades, aparte de elevar esa ratio y evidentemente ayudarles a los orientadores a que conozcan los centros de FP y por tanto los centros de FP también tenemos que estar abiertos a, que yo creo que lo hacemos, estar abiertos a que nos visiten, digo, en aquellos centros donde no tenemos oferta mixta, como en el caso del Hipatia, ¿no? En los centros que somos específicos, estar abiertos a que los centros del barrio, tanto de primaria como de secundaria, los más inmediatos, pues nos puedan visitar. Yo creo que lo hacemos la mayoría, pero mirad, a mí me gusta mucho una iniciativa de la Comunidad de Madrid que se llama ESO más cuarto de la ESO más empresa, se llama, ¿vale? Creo que es una iniciativa a explotar y a explorar. Y aparte de ser 4 o 5 días, extenderlo más y que no se haga en cuarto, que se haga en primero, que se haga en segundo, que se haga en tercero y que se haga en cuarto. Porque los chicos y las chicas que visitan empresas de distintos sectores o perfiles profesionales distintos, de distintos sectores productivos, que a lo mejor luego les llevaría a ser biólogos en la universidad, pero a lo mejor también a ser, no lo sé, enfermeros o enfermeras, o que sean técnicos de grado medio de informática, o que conozcan distintas realidades. Me parece súper interesante. A mí me gusta mucho una iniciativa que tiene desde hace más de 50 años Suiza, y vuelvo otra vez a Suiza, no sé por qué me ha tocado ahora con Suiza, pero que se llama el Día del Trabajo. El Día del Trabajo está implantado un día al año en Suiza, y ese día todos los papás y las mamás llevan a sus hijos de distintas edades, supongo que hasta los 14 o 15 años, a su puesto de trabajo. Las empresas obviamente tienen que admitirlo porque es una ley, en ese caso es de la Confederación, y se hace en todos los sitios, y ese día, como mínimo, el niño o la niña van al puesto de trabajo de su padre y conocen otros puestos de trabajo que hay ahí. Es decir, viven en primera persona, en vez de que a veces que van los papás y las mamás a explicar lo que hacen en los coles, que me parece fantástico, también que los niños vayan al puesto de trabajo de los papás, o ampliado, como hace en cuarto de la ESO más empresa, hacerlo en otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, ampliarlo, ver la posibilidad de cómo hacerlo, creo que nos daría alguna posibilidad más. Pero creo que la clave está en que sea un sistema integrado. De hecho, no es de extrañar que, bueno, pues Nuria nos dijera eso, porque realmente es el talón de Aquiles ahora mismo uno de los talones de Aquiles de la formación profesional, que es la insuficiente orientación. Muchas gracias. Sí, yo... Dime, sí, perdona. Silvia. Sí, quería comentar, al decirlo de cuarto más empresa, comentaros, en nuestro centro hacemos una mini aula. Aula es la feria, ¿no? O sea, conocemos todos de centro ferial. Pues nosotros hacemos una mini aula en el colegio, donde contactamos con diferentes, bueno, pues universidades, empresas, nos está también una mano el ayuntamiento, viene de policía, para que los chicos dentro del cole puedan visitar los stands que preparamos con información. Y precisamente estábamos hablando estos días, el profesorado de FP, de hacer una feria de FP, ¿no? Específica para el alumnado de FP, ¿no? Para que tenga más opciones o tenga de una manera más cercana posibilidad de conocer, pues, empresas de diferentes ámbitos y que fuesen a visitarnos, ¿no? Y que ellos tuviesen la posibilidad de hacerlo. Que yo creo que, bueno, pues a ellos vivirlo como de cuarto más empresa, que estoy totalmente de acuerdo. Los alumnos que nosotros hemos mandado en esa posibilidad y acaban contentísimos, o bien porque les confirma que es algo que les gusta, o bien porque, bueno, pues han conocido otra experiencia que también les puede aportar. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Bueno, gracias a los tres por las respuestas. Hay una persona que ha pedido hacer la pregunta en vez de escribirla, hacerla de voz, así que esto hay alguien que... Mira, Teresa, tienes la voz, puedes hacer la pregunta. Tienes que quitarte el micrófono, que lo tienes cerrado, abrirlo. Ahí. Muchas gracias. Una cosa, tenemos que ser coherentes con los tiempos que vivimos. Vamos a tener que cambiar todos un poco nuestro modo de vida, también las enseñanzas de todo tipo de formación profesional, porque informática, videojuegos, hostelería ya está lanzado. Pero pregunto desde mi ignorancia, ¿hay alguna rama de formación profesional que se refiera a la recuperación de materiales o a la reparación
de todo tipo de cachivaches porque los materiales críticos se están agotando y tenemos que ir por ese camino rápidamente. Y otra rama. En el nuevo plan de formación profesional, la nueva ley, las enseñanzas agropecuarias, agroecológicas, que tan necesarias van a ser, están contempladas como una forma de formación profesional dual en la que la figura del aprendiz y la maestra o el maestro cobren importancia, porque conozco gente que desearía dedicarse efectivamente a la agroecología, pero carece absolutamente de conocimientos porque el eslabón de la generación anterior ya se desconectó del campo. Gracias, Teresa. Voy a aprovechar, os voy a lanzar otra pregunta para que tengáis un par, para que, bueno, podáis ir repartiendo. Preguntaba Daniel por el chat si la consejería ha hecho algo para ayudar a los centros a pedir fondos europeos, sea individualmente o por grupos de centro. Parece que no hay conexión, pero entiendo que la gestión de residuos, que tiene que ver con también las materias primas, que tiene que ver con una rama o con una FP diseñada también para el futuro, pues está también marcando un poco las líneas de lo que marca Europa, que marca pues unos fondos europeos destinados a la transición verde y a la digitalización, ¿no? Y entiendo que también la FP irá orientada un poco, o debería ir orientada a las líneas que nos marca Europa. Así que os traslado las dos preguntas que parece que no están conectadas, pero en mi cabeza hacen esta conexión: fondos europeos y también ramas vinculadas con los materiales, gestión de residuos o la parte de agroecología que planteaba Teresa. Y sentiros libres para intervenir cuando queráis. Yo en la parte de recuperación de elementos y demás veo una pequeña conexión con un ciclo de grado medio de informática que tiene uno de los módulos es precisamente reparar equipos. Por otro lado, veo que en la sociedad pues, la mano de obra es carísima y ciclos como mantenimiento de equipos electrónicos de grado medio, que es de la familia de electrónica, pues se ha ido desapareciendo porque no tiene la gente, por la obsolescencia de los equipos. A los 5 años ya no suele haber piezas de reparación y se queda en un mero entretenimiento o como mucho pues en una colaboración con algún centro que tenga equipos antiguos y que le merezca la pena que se los reparen, sobre todo si es gratis, pero si no, no lo veo como unas enseñanzas al uso, ¿no? Sería algo residual en todo caso. Por añadir a lo que estaba diciendo Raúl, efectivamente, muchas veces, en realidad la formación profesional da respuesta para, digamos, dar una formación a aquellos sectores que luego pueden aportar empleabilidad. Y lo que dice Raúl es así, pero efectivamente cuando nosotros analizamos los distintos títulos, sí, la respuesta a Teresa es sí que hay muchos módulos dentro de los títulos que se refieren a recuperación, reparación, reutilización ya de por sí. Y de hecho es un elemento más que se añade en la nueva ley porque de alguna manera la ley lo que hace es poner el marco, luego los títulos se van elaborando poco a poco. De hecho hay ahora últimamente una nueva generación de títulos y muchos de ellos contemplan esa sostenibilidad o que se contemple en los distintos modos esa sostenibilidad, incluyendo, porque preguntaba Teresa, el tema de lo que sería la familia agraria, que es así como se llama la familia. Efectivamente, en muchos de los módulos de la familia agraria contempla esa agricultura sostenible y esa agricultura, ecoagricultura de la que estaba hablando Teresa. Lo que pasa que lamentablemente en la actualidad es una familia muy pequeña que ocupa muy poco, pero que sí que es correspondiente a cuánto ocupa el sector primario en España. Es decir, agricultura, pesca y ganadería ocupa muy poco y me consta, porque conozco algunos de los centros que se dedican a ello en distintas comunidades autónomas, la preocupación que tienen no solamente, digamos, por la agricultura intensiva o extensiva de gran formato, sino también por la de pequeño formato, en muchos casos en conexión con la familia de hostelería. Me consta, pero es verdad que ocupan
un número muy pequeño de matrículas porque en realidad el sector productivo primario es muy, muy pequeño. Y termino también respecto a los fondos europeos, pues no, María, la pregunta la hacías tú, no, ni nuestra comunidad ni otras, porque realmente la estructura de los centros en España es que somos centros muy pequeños, salvo excepciones. Y los centros de FP, pues, o incluso los centros mixtos que tienen otra oferta y tienen FP, pues estamos hablando de que los más grandes de España serían de 2.000, 3.000 estudiantes matriculados y por tanto de equipos de trabajadores, profesores y otra gente de staff de, yo que sé, máximo 200, el máximo. Estamos hablando de picos muy arriba. Es decir, no tenemos estructura ni capacidad en los centros para solicitar directamente estas ayudas de fondos europeos. Evidentemente, los centros pertenecemos o estamos en entornos de las comunidades autónomas, de las consejerías de educación o empleo, que son yo creo que las que de alguna manera tienen que articular esa petición de fondos europeos. Somos incapaces, incluso aunque estemos en redes o en asociaciones, no tenemos el músculo suficiente para hacerlos. Todo ese tipo de fondos actuales, los Next Generation o los de resiliencia o cualquiera de ellos, estamos esperando de alguna manera o recibiendo también esas ayudas que vienen por parte de las administraciones. Vale, y yo un poco bueno, volviendo a comentar que en nuestro proyecto educativo una de las señas de identidad es la educación ecosocial. Nosotros sí que en las dos ramas que damos, sí que incluimos de manera así grande tanto la gestión o sea, la recuperación de materiales, reparación, en este caso de equipos en la parte de informática, toda la parte de gestión de residuos y en hostelería, incluso en los proyectos que hacemos, por ejemplo, el proyecto de los Biopack, intentamos que todo sea un proceso coherente con, ¿no? con ese principio, ¿no? de ecosocial, ¿no? Y los envases pues, son muy estudiados, no son cualquier envase, son envases que se pueden reciclar, o sea, que sí que trabajamos con el alumnado todas esas cosas, pero claro, no hay, o sea, son cosas que vamos introduciendo en el currículum porque es verdad que en la FP podemos hacerlo, que es verdad que tenemos ahí un poco más de manga ancha y entonces hacemos todo lo que podemos, pues como con la alimentación, los productos que utilizamos para cocinar, el huerto que tenemos, pero es de una manera, vamos, transversal y porque lo queremos poner nosotros, ¿no? Como señal de identidad. Pero estoy totalmente de acuerdo que es una pena que todo eso, a lo que deberíamos de tender, no sea algo que esté organizado desde, ¿no? desde la ley, pero bueno, nosotros sí que ponemos ahí nuestro granito de arena en todas esas aportaciones. De hecho, añade una cosa más así muy rápido. Yo creo que son masivos la cantidad de centros que en la adaptación curricular que hacen en sus propios centros y en las propias actividades y desarrollos incluyen bueno, pues todos los objetivos de desarrollo sostenible generales, pero también de los que estabas hablando ahora mismo. Y de hecho yo creo que en muchísimas de las convocatorias, y eso que pasa, tanto en las comunidades autónomas como a nivel del Ministerio de Educación, un elemento importante, digamos, que está en los baremos y que se mide bastante. Yo creo que hay una sensibilidad muy alta en el profesorado y por tanto las actividades que hacen los centros para, digamos, que tenga esa vertiente, la formación contemple todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la ecología, ¿no? Pues muchísimas gracias. Uy, ahora me están entrando un montón de preguntas. A ver, que ya son las 8:30, todo el mundo tranquilo. Os voy a lanzar 3 preguntas de las que me han llegado y con esto, si os parece, aprovechar las respuestas para si hay alguna cosa que queráis incluir ya como última intervención para que podamos ir cerrando, porque aunque hemos empezado más tarde, me parece las 8:30 me parece una hora buenísima para que todo el mundo se vaya a su casa y apague el ordenador, que me parece ya horas. Entonces, os hago 3 preguntas. Si queréis contestar telemáticamente a lo que consideréis para que no se queden sin respuesta, pero para que podamos ir cerrando. Tenemos una pregunta pregunta a Nuria, que sí es cierto que las ramas más innovadoras se implantan más en el norte de Madrid capital y tardan más años en llegar
al sur, que tendría que ver con los desequilibrios que hay en cuanto a la oferta y la realidad de la oferta respecto a también la realidad laboral. Y luego, dos preguntas que tenemos en el chat. Pregunta Antonio Tena si hay formación de emprendimiento cooperativo y si hay posibilidades de coordinación entre centros para esa educación ecosocial para intentar paliar la falta de acción de las administraciones. Está pensando en Madrid, si hay algún tipo, ¿no?, de coordinación, red o lo que sea que trabaje un poco en esa línea. Y con esto, estas tres preguntas, cerramos turno, contestad las que consideréis necesitéis y con esto nos despedimos. Yo luego hago el cierre de este taller. ¿Alguien se anima? Bueno, pues lo del desequilibrio en cuanto a los ciclos más tecnológicos, a mí Más no me innovadores, consta, a mí no me consta, no lo sé, te digo, por ejemplo, mi centro que se dedica a la imagen y el sonido y a las artes gráficas estamos en Carabanchel, o Raúl, que es un centro también de informática y de algo, pues están en Aluche. Entonces, no me había dado cuenta por lo menos de ese sesgo, igual está, que no digo que no. En cuanto a coordinación entre centros, yo creo que de hecho se hace muy habitualmente para casi todos los proyectos, es decir, desarrollarlo uno solo es muy difícil, coordinarnos entre centros ya se viene haciendo en distintas redes. Y en cuanto a formación de emprendimiento, de hecho me parece que muchos de las iniciativas de emprendimiento en los centros, por lo tanto, en los centros que tengo yo más relación, no sé, en el caso de Raúl, en el caso de Hipatia, sí que se contempla no solamente el emprendimiento, digamos, empresarial ad hoc, sino un emprendimiento también cooperativo, social, y hablamos a veces de emprendimiento como tomar las riendas de la propia vida profesional del alumno, no solamente hablamos de montar una empresa y ya está, ¿no? Digo por ser rápido, telegráfico. Sí. Gracias, Luis. Raúl o Silvia. Bueno, yo más o menos iba por la misma línea que ha comentado él, la de las ramas de norte-sur. Tampoco tengo ninguna referencia, puede que lo haya, pero no, la verdad que no lo tengo claro. Y en lo otro no tengo más que añadir, yo creo que es más o menos lo que se iba a decir. Sí, bueno, lo de que decía Luis del emprendimiento, pues al final, y un poco también movidos por la inercia de las aulas de emprendimiento que se empezaron a crear en los centros en Madrid hace un par de años o tres, pues aunque ya también se venía colaborando a otro nivel, nos parece muy interesante y siempre hemos sido partícipes de, no todos los centros de Madrid obviamente, pero sí que centros próximos, centros más o menos afines o que hemos colaborado en otros proyectos, pues también nos hemos animado a hacerlo en la parte del emprendimiento y a llevar a cabo proyectos comunes, o sea que sí, se hace. Pues muchísimas gracias por ser ahora mismo tan telemáticos, por las horas que son. Os agradezco. Un segundo, mi amor. Vale, un segundo, mi amor. Muchísimas gracias sobre todo por haber puesto durante hora y media toda vuestra experiencia, conocimiento y creo que pasión por la formación profesional en este taller. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Recogemos las claves que habéis señalado, que creo que han sido como complementarias y que habéis dibujado, como decía antes, ese mapa de la situación de la formación profesional con las claves tanto de inversión y de apuesta como por dentro del desarrollo de la formación profesional y el trabajo que hacéis en los centros, las claves que estáis desarrollando y que están, yo creo que innovando y que están mejorando la formación profesional y creo que ponen el foco en dónde o por dónde tenemos que ir trabajando y empujando para que esto sea así. Os agradecemos muchísimo eso, toda la experiencia y sobre todo todo el trabajo que hacéis para convertir a la formación profesional en ese elemento, yo creo que es fundamental de futuro, que creo que sin esa apuesta y sin ese trabajo diario, pues muchísimos de los elementos que queremos para una región de futuro pues no serían posibles.